Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo la hora en que estés viendo o escuchando este episodio. Muchas gracias por estar aquí, por estarnos acompañando. Yo soy Carlos Drombo, del equipo de infidelidad.com.mx. Somos un emprendimiento social donde tratamos de manera seria y profesional los problemas de pareja e infidelidad. En nuestra página web, nuestras redes sociales, muy pronto en nuestro podcast, encontrarás una gran variedad de artículos y conversatorios creados por un brillante grupo interdisciplinario de especialistas que te comparten enseñanzas para que influyan positivamente de manera directa en tu desarrollo humano y bienestar a través de conocimientos y experiencias transformadoras de vida para que te libres de mundo de una forma más armónica y placentera. Bueno, nuestros más de 450,000 seguidores en las diferentes redes sociales, más de 100,000 visitas a nuestra página web, nos llenan de pasión para seguir trabajando por tu bienestar y darte contenido de valor. Bueno, si tú eres una persona que quiere tener una mejor calidad de vida, estás en el lugar perfecto. Bueno, hoy con un programa muy interesante. Durante los siguientes 60 minutos estaremos Se paralizó. Implicaciones que tiene tanto en el ámbito legal como emocional el síndrome de alienación parental, o SAP, por sus siglas en inglés, en español, perdón. Esa alienación parental, ¿cómo afecta a los hijos? ¿Cómo afecta en las familias? Y cómo se puede tratar también como si fuese parte de un maltrato infantil. Y bueno, pues de eso nos estarán hablando este par de especialistas. Y bueno, me permito presentar al maestro Jorge Maqueda, psicólogo, terapeuta, psicoterapeuta psicoanalítico, perito en psicología forense, jurídica y legal, psicólogo en migración, además de muchos más estudios y cargos importantes que ha tenido. Doctor Jorge Maqueda, nos da mucho gusto tenerlo aquí en este espacio. Igualmente, Carlos, es un placer estar contigo. Muchas gracias. Audiencia, claro, por supuesto. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, también nos acompaña el licenciado Alberto Bullrich Ortiz. Él es abogado mexicano. Desde 2003 es el presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México. Encontró en las leyes su misión, su pasión de vida, y desde joven su objetivo siempre ha sido construir un México libre de corrupción y de injusticia, haciendo uso de su voz y el amparo de las leyes para lo cual le ha permitido y ha sido, bueno, proteger al débil y al inocente y señalado con fuerza y sin temor a represalias al culpable. Licenciado, muchas gracias por abrir un espacio en su agenda y acompañarnos esta noche. Al contrario, es un verdadero placer, es un honor estar con ustedes y les agradezco mucho la invitación, tanto al licenciado Eduardo Muriel como a don Carlos Dombro. Bueno, es un placer estar con ustedes. Es un gusto tenerlos aquí. Pues bueno, miren este par de genios especialistas que tenemos aquí para hablar del tema. Y muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, para dar comienzo a este conversatorio, quiero preguntarle a Jorge que nos explique qué es el síndrome de alienación parental y por qué se origina este síndrome, también conocido como SAP. Lo mencionaba antes por sus siglas en español. Adelante, Jorge. Primero y antes que nada, agradecerte mucho primero al Alberto Guldich de Guldich Asociados la invitación, por supuesto al licenciado Eduardo Muriel y a ti, Carlos Drombo, de infidelidades.com, esta invitación. Muchas gracias y a tu audiencia un saludo caluroso. Para empezar, me gustaría decirles que, digamos,
en términos sucintos, síndrome de alienación parental. Síndrome se refiere a un conjunto de situaciones. Es decir, a veces decimos que tal bacteria ocasiona gripa o tal bacteria ocasiona un malestar estomacal. Cuando hablamos de un síndrome, hablamos de varias causas que ocasionan un síntoma o una consecuencia. El síndrome de alienación parental se refiere a varias causas que ocasionan la alienación parental. Entonces, cuando decimos síndrome, nos referimos a varias causas que tienen que ver con la mamá, con el papá y con la vida familiar y social de la misma. Alienación. Alienación es un término que se refiere a enajenación, algo que se refiere como, a veces lo decimos en la familia, algo como locura, como una situación más allá de la realidad. Es algo que se maneja, que se manipula, que se hace, que hacemos algo para sacar a la gente de su propia realidad. Y parental, los padres. En sus distintas palabras, síndrome de alienación parental se refiere a algo en la que los padres hacen algo para manejar o manipular la mente de sus propios hijos y distorsionarla para que acaben teniendo una imagen, una percepción muy distinta de cualquiera de los padres, sea madre o sea padre. Es decir, síndrome de alienación parental se refiere a algo que nos lleva a pensar en la violencia psicológica y emocional que ejerce el propio padre o la propia madre en contra de sus propios hijos para distorsionar la imagen, distorsionar el sentimiento y la propia relación con el otro. Ese es el síndrome de alienación parental. Podría yo decirte que es, en otras palabras, es que un progenitor hable mal del otro a sus hijos, con el fin, casi siempre, de afectar la percepción de estos sobre dicho progenitor. Y esto se considera absolutamente un maltrato infantil. Yo quisiera decirte a ti y a toda la audiencia que estamos aquí, el licenciado Alberto Gurris y yo, Wow, cierto. para definir el síndrome de alienación parental. Nosotros estamos para defender el absoluto y supremo bienestar de los niños. Es decir, un psicólogo y un abogado estamos para defender el maltrato, la violencia, la manipulación que hacen los propios padres con sus propios hijos. Y estamos para defender a los niños y niñas. ¿Por qué? Porque ya no son extraños, son sus propios padres los que hacen algo para manejar su mente, para influir en sus emociones, influir en sus relaciones familiares y que acaben opinando cosas que no son ciertas del otro padre. Ese es el síndrome de alienación parental. Ok, muchas gracias, Jorge. Muy buena explicación. Ahora, Alberto, ¿qué se considera delito y si el síndrome, el SAP, como se conoce, se puede considerar que es un delito? Mira, en sí, lo que es el síndrome no está tipificado como delito. Primero voy a permitirme exponer a la audiencia en términos del Código Penal qué se entiende por delito, para después pasar a la comprensión de lo que se entiende por violencia familiar y cómo puede ser sancionada. Nuestra legislación penal define que un delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Quiere decir esto que debe de existir un acto previo o una omisión previa tipificada en el Código Penal, definida en el Código Penal para poder estimar una conducta delictiva. Ahora bien, en relación al tema de violencia, el tema del síndrome de alienación parental, que está muy escasamente legislado en México, tenemos que alcanzar el nivel de otros países como es Chile, como es España, para poder hablar con precisión y poder litigar con precisión
la defensa de los menores que se encuentran afectados cuando uno de los padres utiliza a los menores como arma para atacar al otro padre o para obtener determinados beneficios o mantener determinados privilegios. Esto es muy importante desde un punto de vista jurídico porque el padre que está utilizando al menor como arma para combatir jurídicamente al otro padre, pues no se percata del severo daño que le está causando al menor. El doctor Maqueda tenía razón cuando refería que debe de privilegiarse el interés supremo del menor, porque es el que resulta más afectado cuando uno de los padres utiliza manipulaciones, engaños o mentiras para poder combatir los intereses legales o los intereses del otro cónyuge. Entonces, es importante hacer esta precisión para poder definir lo que es una violencia familiar donde se incluye el síndrome de alienación parental. Nuestro Código Penal, en su artículo 200, define de manera muy precisa en qué consiste el delito de violencia familiar. Me voy a permitir exponerte lo que nuestra propia legislación señala para que nuestro auditorio tenga conocimiento de exactamente cuándo puede hacer valer sus derechos en contra de o si está sufriendo este síndrome de alienación parental. El Código Penal define de esta forma lo que es el delito de violencia familiar. Dice, a quien por acción u omisión ejerza cualquier tipo de violencia física, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial o contra los derechos reproductivos que ocurra o haya ocurrido dentro o fuera del domicilio o lugar que habite en contra de la cónyuge, la excónyuge, la concubina, exconcubina, el concubinario o exconcubinario, el pariente consanguíneo en línea recta, ascendente o descendente sin límite de grado, o el pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, el adoptante o el adoptado, el incapaz sobre el que se es tutor o curador y la persona que se haya constituido una sociedad por conveniencia. Son los que pueden resultar de manera directa las personas que puedan efectuar las denuncias correspondientes cuando sufran cualquier tipo de violencia, llámese psicoemocional, llámese sexual, llámese económica. La vida profesional nos ha enseñado a muchos de los que nos dedicamos al noble litigio a saber que desgraciadamente muchas veces los padres o las madres utilizan a los menores como arma. Esto se da día con día, a todas horas en nuestros tribunales se tiene conocimiento de ello. Aquí lo importante sería que se creara una conciencia absoluta del daño emocional que se le está creando a los menores, porque está alejando a ese menor del amor o del cariño, muchas veces injustificadamente en contra del otro progenitor. Entonces, es importante sentar estas bases para poder tener conocimiento exactamente de cuáles son nuestros derechos y cómo podemos ejercitarlos cuando seamos víctimas de este tipo de evento delictivo. Okay. Muchas gracias. Muy buena descripción y sobre todo entender lo que dice la ley, ¿no? Para poder saber en qué momento se puede tipificar como un delito o no. Y en estas afectaciones, Jorge, me surge una duda. ¿A quién afecta, además del menor, este síndrome de alienación familiar parental? Gracias por la pregunta. Yo reiteraría para empezar, como dice el licenciado Alberto Goodrich, que el primer afectado es el hijo, la hija o todos los hijos. Son los más afectados en la familia. Sin embargo, podemos decir que si la madre es
quien ejerce violencia intrafamiliar o violencia en contra de sus hijos, manipulándolos para hacer creerles a los hijos que el padre es algo que no es, ¿no? Por ejemplo, síntomas. Tu padre no me ama, tu padre no es un buen padre, no trabaja, no me da dinero, tu padre me engaña. Hablar mal del padre en todos los sentidos afecta profundamente las emociones de los niños. Al revés, igual si la madre hace lo mismo, o el padre hace lo mismo hablando mal de la madre. Entonces, el primer afectado son los niños, las niñas y los hijos. El segundo afectado es el progenitor, que muchas veces es inocente de esa agresión, de esa violencia. Y entonces encontramos la figura que podrá extender el licenciado Alberto Bruce acerca de las falsas denuncias. Las falsas denuncias que se establecen no solamente al interior de la familia o del círculo de amistades o del círculo social. Es que él me dijo, es que él me insultó, me pegó. Es que cuando esas denuncias acaban en un ministerio público, en una corte de lo familiar por una separación, un divorcio o una discusión de patria potestad o de guardia y custodia, la gente hace falsas denuncias, Carlos. Miente. Y eso, esa violencia, agrede profundamente al progenitor del sexo contrario. Es decir, si la madre miente ante una autoridad, al que agrede en segundo plano es al papá. Si el que miente es el papá, al que agrede es a la mamá. Pero luego a toda la familia. No solamente hijos, sino abuelos, tíos, primos, amigos, familiares, porque todo mundo se ve involucrado. ¿Por qué? Pues porque somos una sociedad muy familiar los mexicanos. Entonces, tenemos una afectación familiar. Pero evidentemente, no podemos descartar que la afectación acaba siendo social, porque esos niños y esos papás tienen una vida educativa, una vida laboral, y cuando se ven afectados por las mentiras y los engaños y las falsas acusaciones y las agresiones familiares, pues acaban afectándose otras gentes. Entonces, es una afectación que empieza por los niños, sigue por los padres, luego la familia en su entorno social, familiar, pero acaba afectando hasta la sociedad en general. Totalmente de acuerdo, sí. Este es un problema que realmente nos preocupa a nosotros mucho. Y ahora, Alberto, en ese orden de ideas de lo que mencionaba Jorge, ¿qué sanción podría recibir aquel padre o madre que manipulara psicológicamente a sus hijos para obtener ese rechazo por parte de estos hacia el otro padre, por ejemplo? Muy bien. Nuestro Código Penal sanciona de 1 año hasta 6 años de prisión al responsable de la comisión de este evento delictivo. Se les priva de la libertad. Pero aunado a ello, no solamente se le priva de la libertad, si un juez determina responsabilidad de orden criminal de esta persona, de este agresor, de este delincuente, puede perder derechos familiares, que eso es lo importante. Puede perder los privilegios a que todo mexicano tiene acceso para encontrar justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Puede perder patria potestad, puede perder muchas de las situaciones que perjudican más a los menores. Pero es importante que se pueda acreditar, porque para llegar a este extremo de imponer una sanción de 6 años o de 1 año, la que sea, eso queda a criterio del juez, es importante acreditar el evento delictivo, porque no basta efectuar una denuncia, como bien refiere el doctor Maqueda. Muchas veces la historia jurídica nos ha demostrado que los padres acuden a las instancias penales valiéndose de falsedades o valiéndose de irrealidades, acusando al otro progenitor de ser responsable de conductas muy graves. Ha habido casos inclusive donde se ha acusado a padres, donde se ha acusado a los cónyuges de
violación hacia sus propios hijos. Y esto obviamente es gravísimo porque la consecuencia jurídica es poner en prisión al padre y ese padre puede perder todos los privilegios de patria potestad, de todo lo que conlleva una sana relación familiar. Entonces, es importantísimo que se acredite, no solamente que la autoridad investigadora, que la Procuraduría o las fiscalías correspondientes investiguen a profundidad si existe o no existe la conducta delictiva. ¿Y cómo se puede probar esta circunstancia? Porque normalmente son tipos delictivos que se cometen en el núcleo familiar y a escondidas de testigos la más de las veces. Una violación, por ejemplo, se comete de manera secreta, de manera que nada más tienen participación dos personas, la víctima y el victimario. No hay testigos normalmente en un caso de violación. Entonces, para evitar esas injusticias que muchas veces ocurren desgraciadamente en nuestra nación, se tiene que acreditar perfectamente la conducta delictiva del sujeto activo, del delincuente. Pero ¿cómo acreditar? Aquí viene lo más importante del quid del asunto. ¿Cómo acreditar esa conducta delictiva? No basta únicamente narrar los hechos y llevar a los menores de testigos, porque muchas veces es donde está incluyéndose la alienación parental. La madre puede presentar al menor, decirle, oye, tú acusa a tu papá porque fue el que te hizo tocamientos, acusa a tu papá porque fue el que efectuó actos insanos en tu persona. Tú tienes que acusar al papá, y siendo que muchas veces el papá resulta ser totalmente ajeno a ese tipo de situaciones. Y que esa denuncia formulada es para no perder los privilegios que en materia familiar están a punto de perderse. En un divorcio puede darse el caso de que la cónyuge o el cónyuge acuse de conductas delictivas graves, severas al otro cónyuge para ponerlo en prisión y evitar precisamente en juzgados familiares sentencias adversas a sus intereses personales. Entonces sí resulta muy importante contar con nuestro nuevo sistema de justicia penal. Es un sistema de garantía, es un sistema 100% garantista. Y cómo poder probar una conducta delictiva que la más de las veces ocurre en privado. Obviamente con especialistas, obviamente con gente preparada, como puede resultar un psicólogo, que es el que tiene que meterse adentro de la personalidad y que pueda definirnos si la persona es proclive o no es proclive a cometer ese tipo de conducta delictiva. Y demostrar que existe una alienación parental, porque esa va a ser la prueba vital para poder determinar una sanción hasta de 6 años de cárcel. Entonces, es no solamente acudir a las autoridades y efectuar la denuncia, sino probar de manera incuestionable el hecho que está denunciando, la agresión que está sufriendo el menor, la agresión que está sufriendo por culpa de la persona que está alienando al menor, pues que resulta ser una gente que quiere seguir manteniendo ciertos privilegios jurídicos. Es muy importante, y yo sugeriría aquí a las autoridades que se legislara de manera más amplia el tema, porque desgraciadamente estamos muy pobres en esa cuestión jurídica de alienación parental, penalmente hablando, no familiarmente hablando. Entonces sí es importante que crear la conciencia absoluta de que es indispensable evitar este tipo de circunstancias para no dañar a los ya por sí dañados menores a consecuencia de una separación. Una separación va a traer como consecuencia el rompimiento de una relación familiar y va a traer como consecuencia que el menor quede en cierto momento, pues, en medio de los dos quereres, en medio de los dos afectos. Y si el menor se inclina hacia la madre, obviamente está dañando a la situación del padre, que muchas veces puede resultar inocente, o en el caso adverso, igualmente puede afectar a la madre. No sé si con esto
queda explicado un poco cuál es la situación para demostrar esa conducta delictiva que se pueda en momento determinado probar ante un juez y que el juez pueda sancionar, porque de los asuntos que conocen las Fiscalías Generales de Justicia de toda la República pendientes a este tema, hay estadísticas que determinan que exclusivamente procede el 14% de este tipo de querellas, este tipo de denuncias. ¿Qué quiere decir? Que estamos totalmente en estado de indefensión o están totalmente en estado de indefensión muchos padres que son víctimas de este síndrome de alienación parental. Yo creo que independientemente de esta situación, el Estado debe de preocuparse por evitar ese tipo de circunstancias, creando una cultura antes de llevar a cabo unas sentencias en juzgados familiares para evitar este tipo de controversias. Ya tenemos algunas medidas de justicia alternativa que están funcionando, pero que todavía le falta mucho. Estamos en pañales, pero va a llegar el momento en que podamos convertirnos en guía de lo que fuimos alguna vez en toda la República, el ejemplo a seguir en cuestiones de justicia de otro tipo de naciones. Okay. Ahora tenemos que seguir el ejemplo de España o el ejemplo de Chile, porque son donde mejor legislación existe hasta el momento. Okay. Sí, eso leía la otra vez y justamente en este tema, ¿no? De alienación parental, tienen muy bien tipificado ya y hay buenas leyes respecto a este síndrome. Ok, sí. Muchas gracias. Y bueno, invito a toda nuestra audiencia a que nos compartan si tienen preguntas, que nos digan también si en algún momento han sido víctimas de una alienación parental, porque han sido hijos, han sido agredidos como padres en este tipo de síndrome o de padecimiento, como lo mencionaban nuestros invitados. Ahora, Jorge, ¿cómo podemos abordar, por ejemplo, con los hijos cuando el papá o la mamá no son responsables de sus obligaciones, por ejemplo, su obligación económica, o que tiene que ir el fin de semana, por ejemplo, por el hijo y no lo hace, o tiene que ir por él al colegio y no lo hace? ¿Cómo poder abordar este tema con los hijos sin caer en este grado de que se convierta en una alienación parental? ¿Cómo se puede tratar eso con los hijos? Porque yo creo que muchos de los que nos están escuchando viven este tipo de situación. Carlos, para empezar se llama educación y conciencia. ¿En qué no deben, para evitar esto, debemos saber en qué podemos caer? Por ejemplo, algunos síntomas de la alienación parental son impedir a algún progenitor que el otro lo vea, ¿no? Entonces es muy común en las situaciones de en la casa o separados o ya divorciados, que alguno de los progenitores le diga a los hijos, no vean al otro, no convivan con él, ¿no? Entonces ese es un síntoma de alienación parental. Desvalorizar o insultar al otro progenitor en presencia del hijo. Es que tu papá es así, es que tu mamá es así, y mira, implicar al propio entorno familiar y a los amigos en el ataque a los cónyuges. Entonces, papá, ¿no? Mamá, hermano, primo, amigo, para fregar al otro, ¿no? Ya sea el esposo o la esposa. Subestimar o ridiculizar a los sentimientos de los niños hacia el otro progenitor. No lo quieras tanto, no es tan bueno, no es tan buena, no lo ames, es un peligro, ¿no? Incentivar o premiar la conducta despectiva y de rechazo hacia el otro progenitor. Influir en los niños con mentiras sobre el otro progenitor, llegando hasta asustarlos. En los niños puede detectarse como esto, son cosas absurdas e incoherentes, ¿no? De que un progenitor, sea madre o padre, habla cosas ridículas del otro y los hijos acaban creyéndolas. Entonces, primero, educación y conciencia. No podemos caer en un bullying familiar. ¿Qué es el bullying familiar? Cuando la madre se dedica a hablar constante, frecuentemente, semana a semana, mes a mes, o el padre hace lo mismo, de
hacer bullying en contra del otro. ¿Ok? ¿Qué debemos entender? ¿Cómo se soluciona esto? Entender que cuando hay problemas de relación de pareja y que pueden llegar a cuestiones de violencia de pareja, violencia de infidelidades, violencia sexual, violencia física o psicológica entre la pareja, debe quedarse entre la pareja. El hecho de ventilar los problemas delante de los hijos agrede a los hijos. Pues hay que evitarlo. Entonces yo diría, uno, educación para que cualquier conducta, o sea, ¿qué es educación? Todos tenemos defectos, todos fallamos, nadie somos perfectos, papá tiene defectos, mamá tiene defectos, y eso, como dicen, se queda en Las Vegas, es decir, entre la pareja, ¿no? Entonces, saber resolver maduramente los problemas de pareja en pareja sería una forma de solucionar. Segundo, lo que tengas que solucionar con tu pareja, solucionalo entre ustedes dos y tal vez hasta en las cortes, pero no hagas partícipe a los hijos. Tercero, quizás me retraería, primero, el supremo bienestar que está en la Constitución mexicana y en todas las constituciones importantes en el mundo, ONU, UNEF, ¿no? UNICEF, perdón, UNESCO, en fin, es el bienestar del niño, el bienestar psicológico, emocional, físico, educativo, todo, es primero que el bienestar de los papás. Y esa sería mi primera recomendación. Papás, el primero en la familia es el menor, es el niño, es la niña, son sus hijos. Ámenlos, quiéranlos, cuídalos, no los agredan. El síndrome de alienación parental es una violencia en donde le quitamos ese derecho primordial a los hijos. Entonces, sociedad en su conjunto, no permitamos que los propios padres agredamos a nuestros propios hijos. Y si nos preguntamos por qué hay narcotráfico, secuestros, violaciones, maltratos, etcétera, etcétera, pues es porque empezamos en la propia familia a ser violentos, los padres con los padres y luego con los hijos. Si queremos una sociedad mejor, evitemos ser violentos con nuestros propios hijos. Sería mi mejor recomendación. Sí, y es que ya que lo mencionas, pues bueno, una de las profesiones más importantes y más difíciles es la de ser padre o madre, ¿no? Porque no nos preparan para ello. Carlos, para terminar este comentario te diría que hay SAP, leve, moderado, grave, muy grave y de cárcel, como dice el licenciado Alberto Gómez. A veces nos decimos, ay, es que yo hago esto, ay, tu papá es un borracho, ay, tu papá no llegó, ay, tu papá no paga dinero, ay, tu mamá es una floja, ay, tu mamá no trabaja, ¿no? Y lo hacemos como un bullying cotidiano, pero así se empieza, ¿ok? Sí. Y le decimos, es leve. Pues sí, pero ese leve acaba siendo luego una violencia moderada, luego grave y luego de por vida. El licenciado Alberto Gurris y yo tenemos experiencias en donde hemos tenido que enfrentar casos en donde los padres, en esta violencia entre ellos dos, usan, como dice, como armas a los niños para agredir al otro papá o agredir a la mamá, ¿ok? Son tan desmedidos que no les importa dañar de por vida a sus hijos. Pues me ha tocado ver niños que no quieren ver a sus papás o no quieren ver a sus mamás por todo lo que les ha dicho el padre o la madre y la familia, tíos, abuelitos, amigos y hasta maestros, ¿no? Entonces, es terrible que un niño tenga que quedar huérfano de padre o de madre por falsas o por mentiras o por denuncias totalmente fuera de la realidad. Sí. Ahora, ese es muy buen tema, muy buen punto. Y me lleva a una pregunta, Alberto. El niño, cuando ya deja de ser niño y entiende todo esto que pasó durante ese proceso, si lo pudiéramos llamar de maltrato hacia el otro padre, en algún momento él puede
interponer alguna demanda contra alguno de sus padres por este? Siendo mayor de edad, sí, desde luego que sí. Desde luego que sí puede interponer la demanda. Yo agregaría a lo expuesto por el doctor Maqueda lo siguiente. Iría un poquito más allá, no solamente de educar a la familia, educar a los padres para los efectos de evitar este síndrome, sino yo pediría a las autoridades, tanto a las fiscalías como a los tribunales superiores, que también a los señores jueces y señores agentes del Ministerio Público para saber detectar de inmediato cuando existe el síndrome, porque así se evitarían cuestiones de injusticias, se evitarían procesos muy largos, muy costosos, si se puede detectar desde el inicio de una investigación que está siendo utilizado este síndrome para afectar a la otra parte, afectar al supuesto victimario. Entonces, sí pueden efectuarse ese tipo de denuncias. En los menores, cuando pasan esa situación o cuando es muy grave, también lo pueden afectar, pero siempre en presencia de las autoridades y de las autoridades correspondientes que procuren el bienestar del menor. Siempre tiene que haber psicólogos, desde luego, que estén presentes para evitar esa circunstancia y esa afectación tan grave que se está causando a menores, porque ahí es un punto inicial para los que conocen el tema, los sociólogos, para evitar delincuencia, para evitar desmoronamiento social, para evitar muchas circunstancias, pues se tiene que capacitar. Tú bien referiste, Carlos, que nunca aprendemos a ser padres, es para lo único que no se nos prepara. Entonces, ¿cómo puede el Estado influir en estas circunstancias para evitar este tipo de cuestiones? Obviamente con preparación de funcionarios públicos para poder detectar de inmediato el síndrome y poder sancionarlo cuando en momento determinado esté ocurriendo cuestiones severas como las que refiere el propio doctor. El síndrome no nada más es por la cuestión sexual, no nada más, es la cuestión económica también. Muchas veces los padres prefieren no pagar y pagar abogados muy costosos para que no se salga con su capricho el otro cónyuge, sin percatarse de que esa circunstancia o ese gasto está evitando que ese dinero que tiene que llegar a los menores sea utilizado para beneficio de los menores. Distraen su patrimonio para dañar al otro cónyuge. Que eso es muy importante y eso los jueces lo tienen que detectar de inmediato. Lo tienen que detectar los agentes del Ministerio Público, porque no basta que la declaración sea dicha bajo protesta de decir verdad. Muchas veces los intereses familiares hacen evitar esa protesta y falsean la realidad jurídica imputando hechos delictivos al otro cónyuge sin tener fundamento para ello. Obviamente, cuando el menor se percata de que su padre está detenido injustamente o que cuando su padre está siendo víctima de una alienación, pues afecta, desde luego que afecta al menor, y eso nos lo podrá explicar el doctor Maqueda. ¿Qué tan grave es esa afectación? Obviamente, profesionalmente me he percatado de que caen en depresiones inmensas los menores. Y muchas veces en escuelas, por ejemplo, se dan cuenta los profesores de las depresiones que llevan muchos de sus alumnos al empezar a capacitarse o al convivir con los menores, se percatan de que es porque los padres están en separación y están hablando mal uno del otro. Y el menor, como quiera, es una esponja que está percibiendo todo ese tipo de circunstancias y la está guardando, está siguiendo lo que sugiere el padre alienador y está dañando al otro progenitor. Entonces, sí se puede, pero tendría que ser una mezcla de conocimientos tanto de jueces como de padres para evitar ese tipo de circunstancias. Porque, desgraciadamente, el día de hoy, muchos jueces no aceptan este síndrome de alienación parental. Muchas veces los jueces rechazan
ese tipo de circunstancia y dan la razón a quien no la tiene, afectando obviamente al menor. Ok, sí. Ahora, en ese caso de las afectaciones, como lo mencionaba el licenciado Alberto, Jorge, ¿cómo poder hacer que los padres se reconcilien con sus hijos? Y más ahora, ¿no? Que estamos en un momento bien difícil donde creo que es momento para que todos estemos en paz emocionalmente y sobre todo con las personas que más amamos, ¿no? Entonces, ¿cómo poder construir, cómo poder buscar esa reconciliación entre un padre que ha sido afectado, que ha sido víctima de una alienación parental y el hijo que también ha sido víctima en este caso? ¿Cómo lograr esa unión? ¿Qué sugerencia le tienes hacia esos padres y esos hijos que nos están escuchando ahora? Mira, yo creo que una de las primeras respuestas que te daría, Carlos, y a la audiencia, sería que todos hemos sido niños alguna vez. Y todos hemos padecido de algún tipo de violencia física, psicológica, económica, social en la vida. Yo creo que lo primero que yo diría que para poder reconciliarse padres con hijos es que los adultos somos los responsables de la vida de los menores. Nosotros debemos saber que ellos están pasando tal vez cosas que nosotros hemos vivido en el pasado y que tal vez somos hoy los actores que podemos no solamente reconciliarnos, sino evitar que suceda en el futuro. Entonces, desde mi punto de vista es reconocer que todos hemos padecido de algún tipo de violencia. Segundo, reconocernos en nuestros propios hijos como aquellos amores o como aquellos quereres, ¿no? En los que nosotros podemos reflejar un cambio. Tercero, que queremos definitivamente una sociedad mejor y más justa. Y eso es invirtiendo nuestro mejor tiempo, amor, dinero, educación en nuestros propios hijos. Cuarto, te diría, de alguna manera es como también un poquito darle la mayor importancia a la familia. Nosotros los mexicanos durante muchos años, durante décadas, hemos dicho que la familia es muy importante para nosotros. Creo que se ha perdido ese valor. Se ha perdido el valor de que la familia es importante y estamos en una sociedad contemporánea en donde es muy narcisista, muy egoísta, todo el mundo quiere un éxito económico, un éxito personal, un éxito profesional y se ha olvidado de la familia. Creo que debemos valorar a la familia como lo más importante. Nuestra familia. Y en ese sentido, nuestros hijos son, en ese sentido, lo más importantes y por ello debemos reconciliarnos o regresar a ese estado de comprensión, cariño, amor, afecto que debemos tener con ellos. Y yo no dejaría, y no lo dejo de decir, debemos recordar siempre que ante mi bienestar como mamá, el mayor bienestar es el del menor. Es primero, es el mayor interés y el mayor bienestar de los niños y luego el de los mayores, coincidiendo con las propias palabras del licenciado Alberto Gómez. Sí, muy buen punto. Ahora, licenciado Alberto, ¿alguna sugerencia, algo para prevenir que esto suceda y no llegar a instancias ya delictivas? Bueno, aquí la prevención yo creo que sí se puede realizar, pero tendría que ser conjuntamente con las autoridades, inclusive las autoridades de educación, los profesores, los mentores, las escuelas, preocuparse por crear también en los menores, con las palabras propias y entendibles para los menores, de el daño que puede causar una madre o un padre cuando está hablando mal del otro padre.
evitar de alguna situación o preparar para esa circunstancia a los menores para evitar esa cuestión y mejorar nuestras leyes. Mientras nuestras leyes no sean perfectas, mientras la aplicación de las normas no sean estrictamente limpias, no vamos a poder evitar ese tipo de circunstancias. Desgraciadamente hay otra circunstancia que no se quiere aceptar, el Estado no la quiere aceptar, no obstante que es algo que está vigente, que es la corrupción que impera en el medio de procuración e impartición de justicia para evitar muchas veces aplicar esa justicia. Desgraciadamente todavía contamos con jueces corruptos, con magistrados corruptos, con agentes del Ministerio Público corruptos, y mientras esto siga aconteciendo, pues ellos van a vender su conciencia al mejor postor. ¿Y quién va a ser el mejor postor? Pues el padre que tenga el recurso económico para poder comprar esas autoridades sin percatarse del daño que le están causando tanto a la justicia como a su familia, como a sus hijos, como a sus menores. Okay. Esa sería una sugerencia, perfeccionar un poco nuestras leyes y exigir probidad en quien aplica las leyes. Porque mientras no exista una probidad absoluta, nuestro estado jurídico va a ser un estado fallido. Ok. Ahora... Sé que son palabras que suenan muy fuertes, que no las acepta el Estado, porque esto la vida cotidiana nos los ha enseñado a todos los litigantes, que muchas veces las decisiones, cuando uno está llevando a tribunales este tipo de controversias, la balanza se inclina hacia donde existe más dinero, hacia quien puede comprar la conciencia de esos jueces venales, la conciencia de esos agentes del Ministerio Público, y sin percatarse que ese dinero está afectando, a final de cuentas, a la familia, a los menores que están de por medio. Wow. Sé que esto va a causar un debate dentro de las propias autoridades, pero es la verdad, y la vive día con día. Muchas de las señoras, muchas de las personas que acuden a tribunales se percatan de ello. Queja constante que mientras no se evite ese tipo de circunstancias, nuestro Estado de Derecho no va a florecer como merecemos los mexicanos. Sí, y justamente en esa tesitura, Lili González nos dice que lamentablemente nuestras leyes están muy carentes de lo que ahora vivimos, de estos temas que estamos hablando. ¿Sí? Sí, desgraciadamente. Y no solamente las leyes que no están perfectamente definiendo muchas de las circunstancias, sino quienes aplican esas leyes, que son los que muchas veces están fallando, son a los que también debe de prepararse para percatarse precisamente del daño que están causando cuando la balanza le inclina a quien no tiene la razón. Y muchas veces esa inclinación de la balanza, no muchas veces, las más de las veces se debe a cuestiones de carácter económico que influyen en jueces y magistrados para desviar la limpieza de sus fallos. Sí. Y esto lo ve constantemente cualquiera de los abogados o de las personas que acuden a tribunales se están percatando de ello. Sí, y yo creo que este espacio y esto que hemos abierto, y nuevamente gracias a ustedes dos por estar aquí compartiendo todo su conocimiento con nuestra gran audiencia de infidelidad.com.mx, y que bueno, nos escribían y nos han escrito muchas cosas que me parece que es, independientemente de la situación entre los adultos, la relación con los hijos, no debe hacerse ya que causa daño al menor. Personas ocupan a los hijos para obtener información de la pareja, que esto también, a dónde te llevó tu papá, o con quién están dando, o qué le está dando a la otra, o temas así por el caso que se dan, ¿no? Y en este orden de ideas y acorde a lo que la gente nos dice, mucha gente no sabía o no sabe que esto es un delito, y que está tipificado y que se puede llevar a los tribunales. Muchas veces piensan que de pronto es una agresión interna entre padre y madre, pero no saben que es un delito.
como tal. Así Entonces, es. qué bueno que lo están mencionando ustedes y que están mencionando todas las implicaciones que tiene al respecto, ¿no? Ahora, una pregunta que me surge de esto, y sería para ti, Jorge. ¿El hijo en algún momento puede manipular a los padres también con esto? Por decir algo, es que estoy yendo o cómprame tales tenis, por decir algo. Se lo dice a uno de los padres y no, es que no tengo ahora. Pero si voy con el otro, sí me los va a comprar. Eso puede ser una parte de también del hijo aprovecharse de esta situación. ¿Cómo poder detectar que haya una manipulación o no es el caso? Definitivamente no es el caso. El síndrome de alienación parental es claramente descrito, es una manipulación de alguno de los padres en la mente y en la vida psicológica, emocional, familiar y de relación del hijo. Es decir, el padre o la madre ejercen una superioridad de edad, de inteligencia, de capacidades económicas, bla, 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 y es quien manipula al menor. Lo que tú estás hablando se da en otra esfera, digamos, sería un problema más, ¿no? En donde hay una, que es muy común en las familias actuales, en donde hay una especie de chantajes, ¿no? Hay una especie de conveniencias, ¿no? Para favorecer, entonces, pero también se requiere de una gran capacidad del hijo de entender esta dinámica de los padres y luego aprovecharse de ellas, ¿no? El síndrome de alienación parental, por supuesto que no tiene nada que ver con esto que estás diciendo, porque rebasa las capacidades del niño, inclusive de niños de casi hasta 18 años o hasta mayores de 18 años. Es en donde uno de los padres utiliza sus mejores capacidades para, fíjate bien, lavarle el cerebro al hijo, convencerlo de que el otro o la otra está loco, es malo, es perverso, no lo quiere, no lo ama y acaba distorsionando su propio sentimiento acerca del padre o de la madre. Es algo tipo lavado de cerebro, ¿ok? Lo que tú mencionas es un hijo que más o menos entiende una disputa entre los padres y aprovecha tal cosa o tal sentimiento para un beneficio personal. No, aquí estamos hablando de una enajenación, de una alienación, de una manipulación, de un lavado de cerebro, en donde un padre o una madre constante y frecuentemente hace algo para hacer que el hijo cambie su forma de ver, su forma de percibir, su forma de relacionarse y de amar al otro. Y lo consiguen de tal manera que yo he tenido niños de 3, 4, 5 años que no quieren ver al papá o no quieren ver a la mamá porque el papá los convenció o la mamá los convenció de que el otro es malo. Y jóvenes de 18, 20, 25 años que hacen lo mismo. O sea, el síndrome de alienación parental dice que en el grado del que estamos hablando se llama influencia, control, ¿cómo podemos decir? Alguien repite 1000 veces una mentira y el otro se la cree. Sí. De tal manera que acabamos lavándole la cabeza al otro y haciéndole creer una mentira. Sí. ¿No? Y justamente eso que mencionas nos escribe María y dice, lamentablemente, muchas veces la familia paterna o materna ponen en contra a los padres o madres con los hijos y algunos padres hasta le desean la muerte a sus propios hijos por intrigas de terceras personas. Y es cuando los hijos muchas veces desean hasta quitarse la vida por el rechazo del padre. Qué fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Sí, por eso, en todo el sentido de la palabra, el síndrome de alienación parental es una de las más grandes violencias y agresiones de los propios padres hacia sus propios hijos. Por eso,
toda la sociedad en su conjunto, psicólogos, sociólogos, educadores, abogados, como dice Alberto, ministerios públicos y jueces, deberíamos estar defendiendo el supremo bienestar, el supremo interés de la salud mental y física de los niños. Porque hasta sus propios padres son capaces de hacer eso. Sí, pues se menciona, ¿no? Y lo dice Alberto, es un arma. Sí. Bueno, ahora, bueno, ¿alguna conclusión que ustedes quieran expresar sobre el tema? ¿Algún consejo que les quieran dar a los padres que nos están escuchando? Empecemos por Alberto, por ti. Sí. Bueno, la conclusión sería que cuando se percate alguno de los cónyuges de que está sufriendo este tipo de violencia, efectúen las denuncias correspondientes para que la autoridad sea la encargada de investigar esa conducta delictiva y poder sancionar al verdadero responsable. Y obviamente educar a padres, educar a madres de alguna manera para evitar este tipo de circunstancias que de verdad afectan. Tú bien referiste, hay casos donde se han privado de la vida menores de 8 o 10 años de edad por ver ese rompimiento familiar y por saber dentro de su yo interno que no es responsable quien la madre dice que es o el padre dice que es el responsable. Entonces, evitar ese tipo de circunstancias porque honor merece el bienestar supremo de todos, no solamente de padres y madres, de autoridades, sino de toda la sociedad, porque están en formación y son los que van a cimentar el México de mañana. Esa sería la sugerencia, Carlos. Muchas gracias. Excelente conclusión. Jorge, vamos contigo. ¿Tienes el micrófono silenciado? ¿Listo? Ya. Definitivamente, mi conclusión sería para toda la audiencia que si detectan desde el grado más leve, como es el bullying familiar, de alienación parental, donde se habla mal del otro y de los otros todo el tiempo, yo creo que la primera sugerencia que haría sería asesórense. Hay todo tipo de especialistas en educación, en familias, psicólogos, psicoterapeutas, psicoanalistas, que pueden apoyarles y de muchas maneras para poder resolver esto antes de que crezca, es decir, antes de que sea un problema serio y grave para los niños. Creo que debemos tener una cultura de no tener remedios caseros, ¿no? Como se ha dicho mucho en medicina, que alguien tiene un padecimiento y va o toma un remedio casero. Aquí hay especialistas como el licenciado Alberto Guldrich, de Guldrich Asociados, que es un verdadero abogado, defensor de los menores, defensor de los derechos de los niños, que ha defendido y ha logrado verdaderos casos exitosos, defendiendo no solamente a los niños, sino a los padres afectados por esta situación. Y obviamente, estoy diciendo que el licenciado Alberto Guldrich siempre cuenta con un apoyo de especialistas como en este caso yo, un psicólogo, un psicoterapeuta, alguien que es especializado en el síndrome de alienación parental, para poder prevenir. Definitivamente es lo mejor, pero cuando ya se está dando un caso grave o muy grave, hay que resolver que se hagan afectados gravemente. Muy buen punto y gracias por mencionarlo, porque justamente alguien nos pregunta dónde se pueden denunciar este tipo de actos, cómo lo pueden hacer. La denuncia procede ante las agencias del Ministerio Público de su lugar de su domicilio, de donde están siendo víctimas de este tipo de evento delictivo, acudir ante la representación social, que son los que jurídicamente van a representar a la sociedad para poder en su momento determinar una sanción penal al responsable de esta conducta delictiva.
sería denunciar de inmediato ese tipo de circunstancias para que la autoridad intervenga y evite que siga creciendo el daño que se le puede infligir al menor. Ok. Y bueno, doy mis conclusiones. Yo creo que cuando hay motivos de separación por parte de los padres, sea cual sea, es posible que se pueda presentar este fenómeno de alienación. Ténganlo en cuenta, no caigan en ese error, aunque sea de una manera moderada. Ya les estamos dando las bases para que no caigan en este tipo de situación. Y la otra conclusión que yo sacaría de aquí es que no se enfrenten uno a uno y menos en frente de los hijos, ¿no? No hagan estas discusiones en frente de los hijos y piensen que los hijos al final necesitan ese amor y ese cariño de los dos y tanto la responsabilidad materna como la responsabilidad paterna es similar ante los hijos, entonces ténganlo en cuenta. Esas serían mis conclusiones de este conversatorio. Invito a toda nuestra audiencia a que si tienen alguna pregunta, vamos a compartir los datos del licenciado Woolrich y los datos de el psicólogo, de nuestro especialista Jorge, por si quieren hacerles algunas preguntas también. Yo sé que a veces es un tema muy delicado y no quieren ventilarlo, no quieren ponerlo en evidencia. Entonces pueden escribirnos enviarnos un mensaje interno a través de nuestras diferentes redes sociales o entrar en la página de infidelidad.com.mx y con mucho gusto ellos los orientarán sobre cuál es el camino a seguir. Entonces, con esto yo creo que ya estamos dando por finalizado el tema tan interesante y todo lo que aprendimos hoy sobre alienación parental, que es un tema que nos duele mucho que pase. Y como decía el licenciado Alberto, que todavía no tengamos esas leyes como tan estructuradas y las personas pues, que tienen que tomar las decisiones y determinaciones sobre esto, no lo hagan a conciencia, no lo hagan a corazón. ¿Okay? Entonces diría que es un llamado para todos y a los legisladores para que sean más estrictos con la implementación de nuevas leyes que sean más severas con la alienación parental. No sé si algún punto adicional quieran ustedes mencionar, algún libro que recomienden para que la gente profundice más sobre el tema, alguna película que quieran compartir que ejemplifique un poco este tema que hemos hablado. ¿Alguno de los dos quiere recomendar algo? Con mucho gusto pueden consultar bibliografía de Richard A. Gardner, que con mucho gusto lo voy a compartir en la página de infidelidades.com.mx, que se llama, él es el iniciador de esta situación en Estados Unidos en 1992. Inicia con un libro que se llama Síndrome de alienación parental. Entonces tenemos que a partir del 92 en adelante, Richard Gardner tiene varias publicaciones tanto en inglés como en español, o Lowenstein, que también tiene otros temas relacionados con alienación parental, o Major Jane, que también los tiene, Von Wallace, y todos ellos los subiré oportunamente a la página para que todo el mundo los pueda consultar. Son fuentes verdaderamente científicas y que les pueden dar mucha oportunidad de leer cosas científicas y verdaderas. Muchas gracias. Licenciado. Yo desde luego recomendaría un libro, quizás el más sagrado libro de leyes que existe en la República Mexicana, para que todos conozcamos nuestros derechos y nuestras obligaciones, que sepamos qué garantías tenemos ante la autoridad y cómo podemos hacer valer nuestros derechos. Este sagrado libro de leyes se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que si bien no toca específicamente el tema de alienación parental, sí nos hace comprender y saber cuáles son los derechos que como mexicanos tenemos, cuáles son nuestras obligaciones y cómo podemos encauzar estas situaciones
hacia la justicia, para poder en un momento obtener justicia. Ese sería el libro que no solamente se sugiere para este tema, sino para todos los temas en general, porque México, para tu conocimiento, que sé que lo sabes de antemano, nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos fue ejemplo a seguir por muchas constituciones a nivel mundial. Entonces, si contamos con ese sagrado libro de leyes, que es el que nos ilustra y nos hace saber cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones, estaremos en capacidad de poder hacer valer esos derechos y esas garantías que la propia ley nos otorga. Qué interesante ese mensaje. Qué interesante y qué profundo. Muchas gracias. Y bueno, a María, que sé que nos estás escuchando y nos escribiste, no estás sola. Aquí tienes el apoyo de 2 especialistas que te pueden guiar, que te pueden ayudar para que, pues, no vivas esta pena, esto que te está pasando de una manera tan fuerte y puedas tener la asesoría de un profesional y te ayude a liberarte de ese sufrimiento. Y nosotros como plataforma, como este proyecto de emprendimiento social, es lo que buscamos, ayudar a que vivas mejor de como te sientas ahora, que estés mejor y que tengas una mejor calidad de vida emocional y hasta física. Entonces de eso se trata. Por eso te damos estos contenidos de valor. Y bueno, pues me quiero despedir de ustedes y licenciado Alberto Bullrich, muchas gracias por haber compartido su tiempo. Doctor Jorge Maqueda, muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por todo el conocimiento que nos han brindado en la noche de hoy. Y bueno, a toda nuestra audiencia, el próximo miércoles vamos a tener un tema muy interesante. Miércoles 14 de octubre, embarazo a los 40. ¿Qué pasa? Vamos a tener igual unos especialistas de lujo que nos van a estar hablando sobre el tema. Y bueno, nuevamente, recuerden, no están solos. Escríbanos, estamos para ayudarlos. Compartan sus historias. Hay un apartado en la página de infidelidad.com.mx que pueden compartir sus casos reales. Esa información es totalmente confidencial y los especialistas la analizan y les dan información y les dan apoyo sobre eso. Entonces, recuerden, no están solos. Síganos. Bueno, pues un abrazo a todos. Muchas gracias nuevamente por haber compartido el tiempo con nosotros. Y bueno, pues ya finalizamos por hoy esta transmisión y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, hasta pronto. Gracias igualmente, hasta pronto. Gracias.